esa ansiosa inquietud. Una inquietud que nos llega, una inquietud que se apodera de nosotros, que nos hace preocuparnos, que hace que de repente estemos nosotros concentradísimos, viendo cómo podemos hacer para lograr salir adelante. Es como si pensáramos que Dios no tiene el control. Es como si creyéramos que Él no está en el asunto. Yo en las notitas le puse un Dios poderoso para tiempos difíciles, y lo que queremos es aprender que aún en medio de las más duras circunstancias, Dios sigue siendo soberano y no ha perdido cuidado de sus hijos. Soberanía del Señor en medio del caos. ¿Hay caos, pastor? Claro que hay caos. ¿Ha llegado ese caos al cielo? De ninguna manera. Dios sigue en control. El punto en este momento de las circunstancias no es si esto se va a acabar o no. Mis hermanos, se va a acabar. Tampoco lo es si la incertidumbre de las consecuencias va a tener finalmente una respuesta. Y mucho menos tiene esto que ver con culpas. La gente a veces asigna culpas. Esto es la culpa de tal país, es la culpa de tal persona, es la culpa. No se trata de eso. El punto real en todo esto es, ¿de verdad Dios es tan poderoso como para soberanamente seguir en control de lo que pasa? Y es una muy buena pregunta. En medio de tanto caos, de repente vemos lo que está ocurriendo y se nos ocurre pensar, esto no tiene solución. Y eso no es cierto. Nos llenamos de ansiedad, nos inunda el afán, el deseo de hacer algo más al respecto. Nos cansamos sobremanera tratando de hacer que las cosas cambien, pero no lo logramos. Esa es una cualidad particular de los tiempos difíciles, de las pruebas que llegan a nuestra vida. Nada que nosotros hagamos parece surtir un efecto duradero. Entonces, en medio de esas circunstancias tan complicadas, nos damos cuenta que lo único que va a hacer la diferencia será nuestra concepción y relación con Dios. ¿Qué se ocupa en los tiempos difíciles? ¿Sabe qué se ocupa? Se requiere de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es que vamos a estudiar esta mañana 3 cualidades de nuestro Dios poderoso, del por qué le ocupamos y en qué momento les ocupamos. La primera, un Dios poderoso para tiempos de incertidumbre. Tiempos de incertidumbre. La incertidumbre, yo busqué, se define como la carencia de certeza, no estar seguros, no tener seguridad respecto a lo que va a pasar en el futuro. Es esa sensación de no saber uno qué esperar, de vislumbrar allá adelante un camino un poco oscuro, tenebroso, no saber para dónde ir. Cuando las personas perciben incertidumbre, tienden a preocuparse, a procurar de 1000 maneras, escuche esto bien, adivinar qué será lo que vendrá. Por eso le anunciaba ahora lo de las cosas del chat. Porque hay personas que en este mismo momento están llenas de ansiedad, llenas de preocupación. Y si nosotros le seguimos sumando a la preocupación de estas personas, no estamos haciéndoles ningún bien. Están pensando, rumiando en sus cabezas, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? No puedo pagar la hipoteca. No puedo pagar mis préstamos. ¿Qué voy a hacer con mi pequeña empresa? ¿Qué voy a hacer? Y están dándole vueltas y vueltas en su cabeza, tratando de encontrar una solución. El problema es que no funciona. Si funcionara, diríamos casi que es un requisito hacerlo. Es esa sensación, entonces, de no saber qué esperar, de vislumbrar un camino oscuro, como le decía antes. Si las personas están así, empiezan a establecer escenarios. Y por lo general, mis hermanos, esos escenarios no son los mejores, son los peores. Las personas están pensando, van a salir las cosas muy mal.
Van a salir las cosas peor de lo que esperábamos. Y entonces, desde esa perspectiva, es que ven la vida y van hacia ella. Tenemos que tener mucho cuidado con la incertidumbre. Es decir, la gente se preocupa. ¿Cuáles son las circunstancias más terribles que pueden esperar? ¿Por qué hacen esto? Porque quieren prepararse. Pero el ejercicio es un ejercicio vano. Porque los escenarios son tan malos que no hay cómo prepararse para ellos. Entonces se desaniman. Se desaniman. Al final de cuentas, como le puse en las notas, no hay tal preparación. Más bien lo que se presenta es un estado de confusión, un estado de impotencia, que lo único que va a dejar como resultado es dolor. Ahora entonces, importaría mucho responder a la pregunta, ¿cuál es, pastor, la provisión de Dios para tiempos de incertidumbre? Muy interesante. Comencemos por entender algo que es vital acerca de Dios. Usted puede ir a buscarlo en su Biblia, Jeremías 32, 27. Yo espero que a la hora en que usted se sentó a abrir la transmisión, haya llevado su Biblia. Si no, corra a buscarla, ¿verdad? Corra a buscarla para que así la pueda tener a la mano y la pueda leer. Si tiene las notitas, usted ya sabe que es costumbre mía poner en las notitas cada uno de los versículos para que sea más sencillo. Jeremías 32, 27 dice la palabra del Señor. He aquí, escuche bien, que yo soy Jehová, no lo olvide, Dios de toda carne. Oiga la pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo, dice Dios, que sea difícil para mí? Jeremías 32, 27. El mensaje de Jeremías vino con razón del hecho que él fue encomendado, escúchelo bien, a comprar una heredad en una tierra que sería pronto poseída por los enemigos. ¿Qué le parece? Jeremías le consulta a Dios, ¿para qué voy a comprar una tierra que será pronto entregada en manos de otro pueblo? ¿Qué sentido tiene eso? Dios le responde y le hace ver su completa ignorancia del plan perfecto que él tiene. Dios le anuncia a Jeremías, cómprela, porque habrá bendición en el futuro. Cómprela, porque no todo será destrucción, porque no todo va a ser desgracia, porque no todo tiene que ver con que las condiciones de crisis se mantengan. Habrá un tiempo de bendición en el futuro. Y Jeremías dice, no lo entiendo. Dios dice, no hay problema. Yo sé lo que estoy haciendo. Usted nada más obedézcame. Y es aquí donde tenemos otra cosa que aprender respecto a Dios. Isaías, un poquito para atrás donde usted buscó en Jeremías. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Ahí también vamos a encontrar ¿qué hace Dios? ¿Qué me provee Dios a mí en cuanto a la incertidumbre? A veces la gente se frustra y dice, Dios no está haciendo nada, pastor. Él no me está ayudando. Él no está trayendo bendición a mi vida. Yo oro, yo me desespero, yo le busco, pero yo no le veo. Tenemos que entender algo acerca de Dios. Tenemos que entender algo acerca de su provisión. Voy a leerles. Isaías 55, 8 y 9. Dice la Biblia. Porque mis pensamientos, los de Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Le puse en sus notas, no espere entender lo que Dios está haciendo. No pretenda que sus escenarios respecto al futuro van a calzar con lo que Él tiene preparado. Ni sus pensamientos, ni sus caminos son por asomo semejantes a las cosas
que a nosotros se nos puedan ocurrir. La porción que recién leímos, ¿sabe qué? Está antecedida por una tremenda oferta. Pongan atención a esto. La de buscar y obtener. Antes de esta porción que leímos en Isaías 55, Dios dice, tengo una oferta para ustedes. En esa oferta Dios promete saciedad para la sed, provisión para el hambre, deleite para el alma, satisfacción para el espíritu, perdón para el culpable, misericordia para los desahuciados. Nada de eso vendría sin la crisis. El ser humano está necesitado de Dios. Y las crisis son muchas veces el medio que Dios usa para que las personas reaccionen y vengan a los pies de Cristo. ¿Importa de alguna manera el que nosotros podamos estar bien en esta tierra? Claro. Pero importa más, muchísimo más, la vida eterna. Al final de nuestros días en esta tierra, todo se termina. Se acaba. Sus posesiones, su fama, sus títulos, sus logros. Todo queda atrás. Y lo único que pasa a tener una verdadera relevancia es la vida eterna que usted puede pasar o no con Dios. Por eso es tan importante. Esas bendiciones que hablábamos ahorita en Isaías 55, 8 y 9, esos caminos que nosotros no entendemos, son caminos de misericordia. Y muchas veces no los vemos así, pero son caminos que Dios usa para hacer sus propósitos realidad. No lo vaya a olvidar. Él sigue en control, aunque a usted le parezca que no. Él sigue en control, aunque a usted no le guste. Él sigue en control, aunque usted no esté entendiendo nada de lo que está pasando. Tantas veces entonces se nos olvida lo que es importante. Nos invade una especie de deseo malsano de querer obtener nuestra propia seguridad. Un egoísmo sin límite que nos evita ver el plan general de todos los siglos. Que cada persona conozca del Señor Jesús y le reciba como su único y suficiente Salvador. De eso se trata todo al final de cuentas. Mírenlo más claramente, se lo voy a mostrar ahora en Romanos. En Romanos capítulo 11, versículos 32 al 36, luego que el apóstol ha estado explicando la relación de Dios con Israel y cómo nos llega a nosotros los gentiles el Evangelio, el apóstol llega a una conclusión y él dice, ¡qué grandioso Dios! Por medio de estos actos que él hace, puso a todos en el mismo saco de la desobediencia y nos dio a todos salvación por igual. Voy a leérselo porque me interesa mucho que le preste mucha atención a Romanos 11, versículo 32, y nos vamos a extender hasta el versículo 36. Dice la Biblia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. No de algunos, no de los que no están enfermos, no de los que conocen o saben ciertas cosas, no, de todos. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra insondable quiere decir que no se puede llegar a ellos. Inescrutable, que no se puede revisar e investigar de manera tal que uno llegue a una buena conclusión. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Yo quiero que usted note algo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todas. Las crisis también, pastor, las crisis también. Y en los caminos insondables e inescrutables de Dios, las crisis tienen un papel que jugar. Claro que sí.
Dios las tiene en control. Y en su rica e infinita misericordia las usa para nuestro beneficio. ¿Sabe qué es lo que pasa? Le puse una ilustración en sus notas. A veces estamos intentando armar el rompecabezas mal. ¿Qué quiere decir, pastor? Somos tan impresionantemente arrogantes que creemos de verdad, y de verdad lo creemos, que con tan solo una pieza del rompecabezas, nosotros seremos capaces de figurarnos la totalidad del cuadro. Hermano mío, amigo que nos observa, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Sabe por qué lo hace, sabe cuándo lo hace. Y por cierto, ¿quiere algo más? Él no necesita ni de su ayuda ni de mi ayuda para darle sentido a las cosas. Por eso fue que antes dijo, no ocupo a alguien que me aconseje. No ocupo a alguien que me diga cómo tengo que hacerlo. Yo ya sé hacerlo. Por eso dice también al final que a Él sea la gloria por los siglos. ¿Qué nos toca a nosotros entonces, pastor? Confiar. ¿Qué nos toca entonces? Obedecer. Eso es lo que nos toca. Entonces hemos visto un Dios poderoso para tiempos de incertidumbre. Pero ahora pasaremos a ver un Dios poderoso para tiempos de ansiedad. ¿Ansiedad, pastor? Sí, ansiedad. ¿Qué tipo de ansiedad, pastor? Pues vamos a revisar. Vamos a revisar por qué la gente se pone ansiosa. ¿Qué es lo que pasa? Muy tristemente, la incertidumbre no se queda quieta. Es como una escalerita. Sino que las personas, por intentar dar respuestas a sus inquietudes del futuro, se llenan de ansiedad. Es un problema muy grave el estar ansioso. Tan relevante como para que nuestro Señor nos encomendara no dejarnos llevar por los vientos de la preocupación extrema. ¿Dónde dice eso, pastor? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Sabiendo nuestro Dios el daño tan terrible que nos hace el afán, que nos hace la ansiedad, entonces acude en nuestro auxilio y nos dice de una vez, no lo haga. No lo haga, se va usted a cansar innecesariamente. No lo haga. Dice la palabra de Dios así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo busqué la palabra afanoso. Es estar preocupado, interesado, excesivamente interesado. Quiere decir que uno está buscando constantemente, de alguna manera, resolver. Se preocupa, se pone ansioso, se pone tremendamente mal. Y el Señor, sabiendo cómo somos, dice, no lo haga. No se preocupe. No se interese tanto en querer saber respuestas. Porque ya Dios las tiene todas. Y si Él sabe, usted tiene que confiar. Lo primero que tenemos que notar de esa porción es la palabra afanoso, porque es la esencia del mismo. Hay una prohibición bien clara. Es como si Dios nos estuviera llamando a cuentas y nos preguntara, ¿qué hemos hecho con nuestra ansiedad? Nada, debe afanarnos. Claro que Dios sabe que somos tendientes a la preocupación. Pero entonces, deja de una vez establecida la técnica para evitarla. Vea qué interesante. ¿Qué espera de nosotros? Dios espera de nosotros que hagamos uso constante de la oración. Así es, que afiancemos nuestra confianza en el Señor por medio de ella. Cuando oramos, no lo hacemos para comunicarle a Dios lo que nos pasa. En realidad ya lo sabe, y yo sé que usted sabe eso. Ay, Señor, aquí vengo para darte a conocer mis problemas. Dios ya lo sabe. Ay, aquí vengo para contarte lo que me está pasando. Dios ya lo sabe. Nada hay oculto para Él. Entonces usted mira, ¿para qué oramos, pastor? Déjeme explicarle. Lo hacemos para demostrar nuestra confianza, escuche, en su adecuada y pronta respuesta, su soberanía y absoluto control de todas las circunstancias que tienen que ver con esa respuesta. Al final de cuentas, lo que sucede es que hay una sana descarga en su persona. ¿Es necesario hacer eso, pastor? Es necesario. Primera de Pedro 5:7 nos lo aconseja. Primera de Pedro 5:7 dice, háganlo. Y usted me dirá, pastor,
De verdad, de verdad. Ore. Ore de esa manera que usted pueda descargar en el Señor lo que está pasando con usted. Ore de tal manera que el Señor pueda verle a usted concentrado en el hecho que usted le cree, que confía y que quiere descargar sus problemas en Él. 1 Pedro 5:7. Dice la Biblia, echando, descargue todo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué interesante esa última parte. ¿Por qué yo puedo echar mi ansiedad en Él? Porque Él tiene cuidado de mí. Es más, si así no fuera, sería fatal. Gracias Dios que puedo descargar mi peso en ti. Gracias Dios que tú tan inteligentemente dejaste en tu palabra, dicho para mí, que me cuidas. Tienes cuidado de lo que me pasa. Tienes cuidado de lo que me preocupa. Tienes cuidado de los dolores que siento. Tienes cuidado de mí. Ese es nuestro Señor. Su cuidado es real. Su intervención es certera. Y su paz, ¿sabe qué es su paz? Un regalo. Su paz es un regalo que viene como precioso resultado. Y tal vez usted ya se enojó conmigo en este punto del mensaje. Y usted dice, pastor, ¿cómo yo voy a estar en paz? ¿Usted no sabe que estamos en crisis? ¿Usted no sabe que nos tienen arrinconados en nuestras casas? ¿Usted no sabe que la gente está perdiendo su trabajo? ¿Usted no sabe que hay una gran probabilidad de que las cosas se pongan peor? Y en medio de todo eso, nuestro Señor nos dice, puedes tener mi paz. La paz que solo Él da, la paz que solamente puede ayudarte, no hay otra. No hay otra. Vas a los medios a obtener paz, sales peor. Vas a los medios digitales, sales peor. Lees noticias, vas peor. Generas escenario, te pones ansioso. ¿Qué hago entonces, pastor? Confíe en Él y el regalo de la paz vendrá de Dios para usted. ¿Cómo lo sabe, pastor? Filipenses 4:7 lo dice. Filipenses 4:7, justo el versículo que sigue después del que acabamos de leer, que hay que descargar en Dios por medio de la oración y con acción de gracias y no afanarse por nada. Luego de ese viene este. Y la paz de Dios, es como que el Señor dijera, esto es lo que va a ocurrir, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Grábese esto. Sus emociones guardadas en el corazón. Sus pensamientos. Sus preocupaciones. Eso que usted lo desvela. Esa situación que está carcomiéndole todos los días. Esa preocupación que no le deja dormir. Usted puede controlarla con la paz del Señor. Porque ella va a guardar su pensamiento. Porque ella va a guardarle a usted. Le va a proteger de usted mismo. Le va a proteger de entrar en ansiedad. Le puse una ilustración muy práctica. Para que usted analice lo que la ansiedad hace. Dice allí. Revolucionando la máquina. La ansiedad funciona como tener un auto con un motor que posee mucho poder. Lo tomas, presionas fuerte el acelerador, lo escuchas con todo el poder que tiene, se nota que la potencia y las revoluciones se van arriba. ¡Bum, bum, bum! ¿Usted lo ha visto? Se oye muy fuerte, se mueve las agujitas, sale mucho humo y se nota la máquina roncando. Hay mucha fuerza allí, pero el único problema es que no has puesto la marcha. Y en neutro, lo único que vas a tener es desgaste. Así funciona la ansiedad. Es como tener el auto acelerado todo el tiempo, pero sin que te muevas a ninguna parte. Estás preocupado, estás ansioso, estás con mucha cosa en la cabeza y cuando terminas enfermo, te das cuenta que no avanzaste en nada. ¿Es un mal momento para afanarse? Siempre es un mal momento para afanarse. Hay que confiar en el Señor, hay que orarle a Él, hay que pedirle a Él y Él se hará cargo. Y nos dará un regalo. Qué bonito regalo, nos dará su paz. Confía en Él
y usted tendrá su paz que sobrepasa todo entendimiento. Hemos visto entonces hasta el momento 2 puntos. Un Dios poderoso para tiempos de incertidumbre, y ahora vimos un Dios poderoso para tiempos de ansiedad. Y cerramos. Cerramos con un Dios poderoso para tiempos de necesidad. Un Dios poderoso para tiempos de necesidad. Ay, pastor, acaba de llegar al punto que yo quería que llegara. ¿Qué pasa con mis necesidades? ¿Qué pasa con lo mío? ¿Será que Dios tendrá cuidado? Vamos a estudiar. Si hay algo que tiene que grabársenos en este momento, es que Dios no se ve mermado en su poder porque venga una crisis. No. Él tiene todo el poder y su responsabilidad como Padre proveedor no tenemos por qué ponerla en tela de duda. Usted no puede decir, bueno, ¿será que Dios va a cumplir? ¿Será que Dios va a proveer? ¿Será que Dios me va a dar lo que yo necesito? Claro, Él es un Padre responsable. Hay necesidades, también hay preocupaciones, también hay afanes por cuestiones como le dije antes, provisión, trabajo. Es muy notorio que las deudas siguen, que las facturas llegan, que el dinero puede escasear. Pero ninguna de esas cosas nos debe hacer pensar que Dios es insuficiente. Recuerde, por favor, sus recursos son inagotables. ¿Lo escuchó bien? Inagotables. Dios no está en problemas en cuanto a recursos. Vamos a leer Salmos 37, 25. Vaya, búsquelo en su Biblia. Salmos es muy fácil de ubicar. Allá casi en el centro de la Biblia es fácil de ubicar. Vamos a leer el versículo 25 del Salmo 37. Dice la Biblia: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No hay justo desamparado, no hay descendencia que mendigue pan. Dios vela por los suyos, pone a su disposición cada cosa que necesitan, y justo en el momento que las requieren. El hecho de que las economías estén pasando momentos muy duros, que las cosas no marchen muy bien, que el futuro no se visualiza muy halagüeño, déjeme decirle algo, no quiere decir que Dios está en la bancarrota. Lo de las crisis somos nosotros, no Él. La realidad de la tierra no determina las bendiciones del cielo. Se lo repito, la realidad de la tierra no determina las bendiciones del cielo. Dice Salmo 104, 24. Todo ese salmo está dedicado a decirnos cómo Dios cuida de su creación, incluidos nosotros. Entonces, ya que está dedicado de esa manera, vamos a estudiar este pequeño versículo, pero le recomiendo leer todo el capítulo. Dice, Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Escuchen, la tierra está llena de tus beneficios. ¿Cómo está la tierra? Llena de sus beneficios. Llena. ¿Quién la llena? Dios. ¿Quién envía el agua? Dios. ¿Quién envía el sol? Dios. ¿Quién permite que la vida subsista en esta tierra? Dios. Todos sus beneficios nos colman todos los días. No lo vayamos, por favor, a olvidar. Ay, es que hay mucha necesidad, pastor. No se preocupe por la necesidad. Pídale a Dios en medio de la necesidad. Él sabe lo que usted ocupa y también está dispuesto a proveérselo, porque Él es un Padre responsable. Pero usted necesita ir a Él, necesita comunicarle lo que está pasando. La creación completa, está bajo el cuidado de Dios, no lo vaya a olvidar. Puede ser que la crisis esté causando en este momento estragos en su vida, pero recuerde que Él sigue en control, no ha perdido el control. Puede suceder también que en estos momentos haya mucha confusión con los pasos que usted debe dar. De esa provisión se va a encargar Él. De esa provisión se va a encargar Él. No es su deber, es de Él. Usted tiene nada más que confiar. El mismo Señor que operó sanidades en el pasado, el mismo que hizo grandes milagros, el mismo que levantó muertos, el mismo que venció el pecado y la muerte, sigue vivo para interceder y operar en nuestro favor.
Hebreos 13:8. Un versículo pequeñito pero poderoso. Tal vez usted lo pueda aprender de memoria, porque es muy sencillo. Hebreos 13:8. Sé que usted cuando lo lea va a descubrir que ya se lo sabía. Nada más que tiene que repasarlo. Hebreos 13:8 dice algo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a evidenciar su naturaleza, para que nosotros nos demos cuenta que Él no cambia. Las circunstancias no lo hacen cambiar. Dice así la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Se lo repito. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no cambia. O dicho de otra manera, las circunstancias no lo hacen cambiar. Hay momentos de duro estrés en esta tierra. Él sigue tranquilo. Todo se menea, se mueve en esta tierra con la crisis. En el cielo, el trono de Él no se mueve ni un milímetro. Dios sigue estando en control. No lo vaya a olvidar. Y lo último que le diré esta mañana está en Hebreos 7:25. En Hebreos 7:25 nos dice que Jesús es un intercesor. Como sacerdote que se ha presentado ante el Padre, Él intercede por nosotros para siempre porque Él está vivo. Él resucitó y ahora está vivo para hacer esto que le voy a leer. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, puede también Jesús salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso dice Hebreos 7:25. ¿El Señor Jesús se ha olvidado de nosotros, pastor? De ninguna manera. Está intercediendo por usted siempre. Dobló usted sus rodillas ahora temprano. Pidió a Dios y Él fue a interceder por usted. Él intercede siempre. Ese es nuestro Señor. Nuestro Señor no está ausente de lo que a usted le está pasando. Nuestro Señor no está ausente de lo que a este mundo le está pasando. Nuestro Señor sabe. Lo que pasa es que sus caminos no son nuestros caminos. Y no nos toca a nosotros interpretarlos. Nos toca solamente obedecer.